historias de cárceles, de parques de diversiones, de cementerios, obviamente. Y me fue llamando la atención progresivamente. Entonces me dediqué a formar una pequeña biblioteca de temas tanatológicos, temas funerarios, y comencé a recorrer cementerios. En ese sentido, tengo un acervo bastante amplio de visitas, de registros fotográficos, tal vez sean pertinentes para hacer un libro o una exposición o algo parecido. Y comencé a producir algunos trabajos en torno a la muerte. Por ejemplo, una pequeña historia del cementerio de Riobamba, que seguramente siempre será un trabajo en proceso, pero venía a llenar un faltante. ¿Cuáles fueron los orígenes del cementerio general? Creo que abrí una pequeña línea de estudios en ese sentido. Luego publiqué un artículo más extenso sobre González Suárez y su enfermedad y su muerte. Y allí ya comencé a trabajar ritualidad. Y he seguido básicamente documentando cementerios tanto en Latinoamérica, Estados Unidos, algo de Europa y Oriente. Entonces, yo llego a este curso con la intención de consolidar ese conocimiento, de poner en orden esas ideas. Eh, También he conformado un archivo ya un tanto extenso de recortes, de revistas, de referencias, de alusiones a temas funerarios, especialmente relacionados con Quito, con los cuales espero algún momento emprender otro proyecto. Así, con miras a que estos proyectos tengan algo más de claridad, estén centrados, es que yo llego para armonizar mis lecturas con las que se nos dé, con las indicaciones, y obviamente pues aprendiendo de la experiencia de todos ustedes, de nuestro maestro, en este caso Leonardo, quien tengo mucha consideración y gratitud, y pues esperamos que, digamos, esa siembra genere una cosecha productiva en un plazo razonable de unos pocos años que ya podamos entregar estos productos. Reitero mi afecto para ustedes, Franklin Cepeda, y estoy a las órdenes. Gracias, Franklin. Bueno, proyectos es lo que te sobran, así que ya alguno de estos a consideración en este curso. Carlos. Buenas tardes con todos, buenas tardes, profe. Hola. En mi caso, pues son dos razones. La primera es que la clase que tuve con usted hace un año de Historia del Ecuador en el siglo XX fue una de las mejores que he tenido. Entonces, pues teniéndola usted acá de profe, pues ya era aprovechar de ley. Y la segunda, que va de la mano, fue que en una que otra clase pues nos contaba cómo era su trabajo, cómo fue su formación y cómo fue que le terminó apasionando tanto el tema de la muerte y resulta que uno queda picado. Entonces, no, tal como nos lo acaba de decir, no es que vamos a ver todo y en la profundidad que merece, pero sí como un curso introductorio y más que nada eso, me llama la atención porque igual algún rato estaba conversando con mi papá y justo le platicaba de eso y era, al menos como yo me lo imaginaba, pues sí era entender que definitivamente como concepto, o sea, la muerte si bien es un hecho, se va construyendo, se va. Pero es más que nada eso, como en diferentes tiempos, en diferentes cortes temporales, en diferentes lugares, ya lo que tiene que ver con el espacio, con la cultura, con todo lo que integra la sociedad, en fin, tiene un significado enteramente distinto y una manera de vivir así también de una manera completamente distinta. Y pues bueno, es básicamente eso. Chévere, Carlos. Un gusto volvernos a ver. Emilia. Emilia. Sí. Hola, Emilia. Hola a todos, soy Emilia Rojas, estoy en séptimo semestre y por fin tengo el placer de coincidir en una clase con el Leo, porque es como que todos mis amigos ya tuvieron una clase con el Leo y esta es mi primera clase con el Leo. Y la verdad es que todos me han recomendado al profesor, pero la razón por la que tomé esta clase al principio fue por pura curiosidad personal. Me gusta mucho la historia cultural. Mi tesis va a ser en historia cultural, entonces me parecía como un acercamiento interesante. Sin embargo, durante esta pandemia sufrí como la pérdida más importante de mi vida. En mis 22 años nunca estuve de duelo, o al menos nunca sentí el duelo como tal. Si bien la muerte estaba por ahí, nunca me llegó.
y ahora siento que la estoy viviendo y creo que será importante para mí como para poder entender mejor lo que me está pasando. Entonces, espero que esta clase de cierto modo sea un poco terapéutica para mí. Lo Y será, eso. lo será y qué gusto verte, Emilia, aquí. Esteban. Esteban. Sí, me demoré porque todavía soy nuevo en el Zoom un poco, entonces hasta acostumbrarme ya les cuento. Yo soy arquitecto y trabajo con un grupo de arquitectos y em, para nosotros y para mí estoy liderando un proyecto que se trata sobre un diseño de una especie de cementerio. Entonces, para nosotros, o para mí, digamos, personalmente, en este caso, estamos como interesados en adentrarnos en ese mundo, en conocer en dónde nos estamos metiendo, cómo son las cosas alrededor de los ritos y de dónde vienen y más o menos un poco interpretarlos para transformarlos en espacio, ¿no? En paisaje. Creo que personalmente la muerte me ha tocado a partir de conversaciones con mi hermano y con algunos artistas, en que imaginarse ese momento de la muerte es una experiencia estética, digamos, hasta cierto punto, como lo vemos más desde ese punto, desde experiencias estéticas. Y entonces el fondo que tengo, yo vengo un poco desde las artes, desde las artes gráficas principalmente y desde las bellas artes. Y ya he conocido el trabajo de Leo también hace bastante tiempo, he ido a algunas de las conferencias que tiene y entonces me pareció una buena experiencia como para un poco empezar a desarrollar la teoría que va detrás de los proyectos que nosotros hacemos. Genial. Jero. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Ya se prendió. Primero, yo soy Jerónimo. Buena tarde con todos. Eh, una de las razones por las cuales, o sea, dentro de las varias razones por las cuales yo me inscribí a este curso es, primero que desde hace ya varios tiempos yo siempre he encontrado que ciertas representaciones o formas en las cuales la muerte ha sido plasmada me resultan muy estéticas, ya sea en artes visuales, ya sea en la música o ya sea en la literatura y la poesía. Al mismo tiempo, una de las líneas de investigación y uno de los enfoques que a mí más me interesa es la historia bélica. Y lo cierto es que en las guerras siempre hay bajas y dentro de las bajas siempre van a haber muertes. Entonces, una de las cosas específicas que a mí me interesarían investigar y que se relaciona de alguna forma con mi tema de tesis es la consideración de la muerte y cómo es esta vista en los diferentes actores de un conflicto bélico. Entonces, por esas dos betas creo que es mi interés en la clase para comprender mejor la muerte como una construcción cultural, social, política, etc. Eso. Genial, Jero. Lore. Ok, mi nombre es Lorena Oñate Gavilanes. Yo estaba, porque yo no estoy en la Fundación Quito Eterno, creo que ahí empezó todo, porque, bueno, ingresé más bien y trabajábamos mucho con temas de patrimonio, memoria, en especial en el ámbito cultural, pero después
cuando yo comencé a realizar el primer personaje, porque había uno de los proyectos más conocidos que eran Rutas de Leyenda, personajes teatralizados en el centro histórico. Yo realicé uno que no encajaba como que conmigo. Al año que yo ingresé ahí a la fundación, mi mami falleció. Entonces fue un antes y un después para mi vida en general. Y ahí comencé a tratar temas concernientes a la muerte. Porque me comencé a preguntar yo mismo, ya si se crean todos los personajes con algo muy, muy personal, algo que te mueve, que te conflictúa demasiado. Y para mí fue ese el tema central. ¿Por qué los rituales de la muerte? Porque nadie te explica cuando pasas algo personal. Entonces el personaje que yo creé ahí en la fundación era una viuda del siglo XIX que trataba todo esto de ritualidad funeraria y me encantaba demasiado. De hecho, le extraño mucho, mucho, mucho al alma del purgatorio y durante todo este año ya con la pandemia y todo se cambió las cosas. Y ese tema personal se fue moviendo para todo, en cuanto a identidad, en cuanto a contar en sitios patrimoniales que sean algo relacionados a los temas de la muerte. Y ahora que se abrió el curso, fue para mí como, qué bonito seguir aprendiendo más, conociendo otra cosa, conociendo desde otra perspectiva este tema que me fascina. Lore, ¿en qué estás trabajando ahora? No, ahorita en nada, ahorita estoy estudiando inglés porque ya estamos ahorita en una pausa. Ah, yo pensé que todavía estabas con los colegas, pero sí. No, ya no, no, ya no estamos. Increíble, muy bonito y me gustaría que en algún momento también nos cuentes sobre eso. Pau. Hola, ahí. Hola, mi nombre es Paola López. Yo de formación soy periodista, trabajo como periodista. Y llegué un poco al tema de la muerte, creo, como siempre de una manera es muy personal. Y así di con mi tema de tesis de la maestría también. Yo tengo el recuerdo de mi papá contándome siempre del animero cada finado, cada noviembre que viajábamos donde mis abuelos, allá en Guanando, en Chimborazo, y desde ahí me surgió el miedo, ¿no? De este hombre que viene trayendo a las almas y les canta. Igual creo que tengo un tema ahí con la muerte, también desde el miedo, y es porque mi mami tiene una depresión súper fuerte. Entonces, eso implica siempre constantemente estar hablando de la muerte y de qué pasa si yo me muero, qué pasa si ya no estoy. Entonces, por ahí siempre estuvo ese miedo y esa curiosidad por la muerte y tratar de entender qué es, cómo se vive, cómo la pasas. Y digamos que empecé a profundizar el tema cuando llegué a la Universidad Andina a hacer la maestría, que realmente llegué allá porque estaba harta de lo que estaba haciendo. En ese tiempo no hacía periodismo y quise estudiar algo totalmente distinto. Entonces llegué a una maestría de estudios de la cultura y un día tenía que presentar un trabajo que era para una clase de temas de algo de visualidad y me llevé un archivo que tenía guardado desde el 2006 y a partir de ahí le empecé a entender la potencia que era eso, y era un archivo de un animero muy viejito, ya murió, devolviéndole la calavera a su papá. Ahí entendí la potencia de la muerte, cómo la muerte te convoca, cómo te ata a un lugar. Y ahorita que Leo decía de esto de 100 años de soledad, de ese relato, lo primero que se me vino a la cabeza fue mi papá diciéndome, tienes que traerme a enterrar a Guanando. Y todas las instrucciones que mi papá me ha dado, que mi mamá me ha dado, que ahora yo doy, sobre cómo debe ser nuestra muerte, cómo esperamos, no sé si si lo adecuado es decir cómo la viviremos, ya no vamos a estar vivos,
pero ¿cómo será? Esas instrucciones que uno deja para la muerte, que nos dejan a nosotros para la muerte. Y creo que llegó por ahí, entre el miedo, la curiosidad y entender estudiando un poco más la potencia que es este momento y cómo sigue traspasando cada momento de nuestras vidas. A mí en la profesión me toca a veces contar muertos, siempre decimos andamos cazando muertos, y entre los colegas siempre decimos, uno nunca se olvida sus primeros muertos. A todos nos tocó alguna vez ir a cubrir una muerte. Entonces creo que también en el trabajo a mí me atraviesa la muerte, digamos, en la vida personal, en lo cotidiano, y terminó el trabajo de los animeros atándome aún más a ese lugar, a Huanando, que es la tierra de mi papá y que yo la considero mía también, porque entendí que ahí estaban mis muertos, ahí estaba mi historia, la historia de mi familia, y está por ahí. La muerte creo que me llegó de una manera muy personal, por ahí, por el miedo, por la curiosidad y por sentir que era un lugar donde también puedo encontrarme con los vivos, obviamente, con mi familia, con esa comunidad, pero también con mis muertos, con esas almas a las que uno va, le toca la lápida, le dice, estoy aquí, seguimos aquí. Genial, Pau, qué bonito. Yadira. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en mi caso, yo siempre me he visto como muy fascinada con los temas fúnebres, ¿no? No sé, el arte fúnebre, poesía, que tenga que ver con la muerte y todo. Creo que cuando me sentí realmente cercana a la muerte y cuando le vi de otra manera fue cuando murió mi esposo. Porque después de verle parecer como una enfermedad muy fea, me di cuenta de que la muerte no siempre es algo malo, no es algo como nos pintan, ¿no? Algo a que temer, algo, no sé, que te cause temor. En este caso fue algo muy gentil, fue un alivio, entonces comencé como a tener un cierto cariño hacia la muerte. Me di cuenta de que realmente la muerte puede ser algo muy, no sé, algo que te lleva te llega a aliviar, algo que le hace descansar a la gente, ¿no? Y después de eso comencé igual a leer muchísimo sobre temas fúnebres, me gustan los ritos, me gustan, como les decía, las poesías simbolistas y cosas así. Entonces en algún momento se me ocurrió hacer algo con poesía que hasta ahora no se ha podido consolidar. Y después le leo, y el leo, como siempre, y creo que todos estamos de acuerdo de que llega a fascinar con el tema mortuorio, ¿no? Te llega a envolver, llega a hacerte ver desde otras perspectivas, y realmente no sé, me ha llamado mucho la atención, y ahora estoy aquí para conocer un poco más, para saber todo lo que él ha planteado en este curso, y estoy súper contenta. Gracias. Genial. Entonces, como se dan cuenta, perspectivas hay muchas, nos convoca, es un tema potente, es un tema abarcador, ya vemos distintas posibilidades de acercamiento. Dice Edgar Morán, siempre lo cito, ¿no? Es el ser humano la especie que se cuestiona esto, ¿no? Y vamos a intentar introducir, como poner ahorita en consideración que para la siguiente clase tenemos a Turner como lectura central, y justamente parte de lo que nosotros hemos ahorita discutido vamos a intentar conceptualizar, ¿no? En el origen, la muerte se llama la sesión. En el origen de toda explicación, de todo orden, ¿no? El ser humano y su presencia en el planeta es la búsqueda de un sentido, de un orden. Es lo que hace esta especie, ¿no?
Yo les ponía como ejemplo el otro día a unos colegas de arquitectos. Yo les decía, citando a David Harvey, ¿no? También, o sea, ¿cuándo se le ocurrió a alguien, a algún loco ser humano, que un fragmento de tierra, un fragmento de este espacio era suyo? Pero más allá de eso, que te apropies y que sientas que el resto no es de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora aquí en el valle hay muchas hormigas, hay arañas, es la época, ¿no? Hay mosquitos. Y mi suegra lucha contra ellos porque siente que han invadido nuestro espacio. O sea, dentro de esa explicación, de ese poner orden, el ser humano piensa que existe un orden, ¿no? Un orden humano. Uno de los elementos que más reflexión causa, ¿no es cierto? En todas las culturas del orbe no hay una sola que no parta de eso, es la muerte, ¿no? Entonces, básicamente, la lectura va a ser de Taylor, y ustedes vieron que en el sílabus hay 3 ejemplos que los desarrollaremos entre la próxima clase y la siguiente. Hay uno que es la visión que tiene Salomón de los ritos funerarios del Ecuador, Our Beautiful Grandparents, ¿no? Nuestros bellos abuelos, se llama, un bonito texto. Otros son 2 artículos apenas, son artículos de revista, ¿no? No son nada científico, pero son muy interesantes en torno a lo que representó el libro de los muertos para los egipcios, ¿no? O sea, esta idea que tenemos nosotros y cómo la idea de preparación y de ritualidad. Me parece que Lore, que Pau, Esteban, hablaron de la formación, del funcionamiento de un ritual, ¿no? Y el otro es el que ya le sugerí empezar a leer sobre las Torres del Silencio, ¿no? Y el ritual de la muerte zoroastrista. Entonces vamos a tener como 3 ejemplos, pero vamos a intentar generar desde la antropología el acercamiento, ¿no? Cómo la humanidad intenta dar orden al caos. Y una de las cosas más caóticas, más desgarradoras, ¿no? Eso es lo que dicen, se usa mucho en psicología, ¿no? La muerte desgarra el orden social, desgarra, y el duelo vuelve a unir, ¿no? Lentamente. Las personas que han pasado ahorita por momentos dolorosos, muchos estarán viviéndolo cerca, pues estamos en ese proceso, ¿no? Un gran proceso extraño, donde la muerte está campeando en pleno siglo tecnológico. Por ahí va la cosa. Y luego para la siguiente clase voy a darles una selección de Van Gennep para catalogar y sobre todo para conceptualizar. Aquí la Pau también puede apoyar un montón, y quizá también Franklin, en torno a los ritos de paso, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Qué estructura tiene? Recuerdo a las colegas argentinas Cristina Barile y Celeste Castiglioni, su libro Morir no es poco. Me parece el mejor de los títulos jamás puestos de un libro. Morir no es poco, y ciertamente que no es poco, ¿no? Entonces, ¿qué implica que un rito humano sea un rito, digamos que formal, normal, y otro se convierte en un rito de paso, un rito de transformación, un rito de quiebre, ¿no? O sea, entonces, y vamos a analizarle a la muerte como rito de paso. Esa es la siguiente semana. Ya tienen los textos, ya pueden ir trabajando. Entonces, vamos a simplemente ahora como poner en debate esta introducción básica, ¿no? Dentro de la postura de orden al caos natural, al caos imperante, ¿no? Al desorden, dice Morán, las civilizaciones nos legan tumbas. Es lo que tenemos. Aquí está, ¿cierto? Una serie de tolas funerarias. Entonces, ese esfuerzo por dejar, ¿no es cierto?, en Cochasquí, de esto, ese esfuerzo por dejar una evidencia de que alguien vivió, por rendirle culto, a veces por gastar ingentes cantidades de dinero, ¿no? Que no gastas en las casas. Las casas de aquí son muy chiquitas, pero la majestuosidad de la estructura funeraria nos sorprende, nos convoca a ese debate, ¿no? Que esta gente que construye estas estructuras se pregunta, pero que paradójicamente nos seguimos preguntando, en pleno siglo XXI, ¿no? Nos seguimos preguntando, ¿qué es? ¿Cuándo acontece? ¿Cómo le enfrentamos? O sea, si dan cuenta, son las mismas preguntas, no cambian.
estas antiguas civilizaciones se preguntan qué es, que cuando pasa, y ahí está todo este entramado ritual, ¿no? Entonces, quisiera partir ahorita de una pequeña, digamos que sistematización de lo que vamos a encontrar en Turner, ¿no? Analizándole hacia las personas que quieran abocarse más en torno a la ritualidad funeraria, voy a poner como un texto recomendado, pero no de lectura obligatoria, un texto de blog, ¿no? Que se llama Death and Regeneration of Life, o sea, la muerte y la regeneración de la vida. Ustedes ven que he puesto en nuestro lado izquierdo, la palabra simbólico, ¿no? Es un gran hecho simbólico esto de lo que estamos debatiendo. Y en la parte superior están estas 3 preguntas fundamentales que convocan a 3 distintas dimensiones, que se suman a Eusapia. Eso tengan en cuenta, ¿no? Son dimensiones muy profundas, pero que se suman a Eusapia, que es la dimensión del espacio de la muerte. El espacio de la muerte inicia con la muerte, con la geografía mínima, que es el resto humano, ¿no es cierto? Y se despliega hasta estas grandes evocaciones funerarias. Son las tumbas, epitafios, ¿cómo es? Las tumbas, mausoleos, edificios conmemorativos, cenotafios, en fin, todo lo que tenga que ver con estructura, rito. Ahora, hay otros espacios que son espacios de la muerte y no necesariamente son de culto funerario, como por ejemplo los hospitales, las salas de cuidados intensivos, las morgues, ¿no? Y eso está dedicada a la última parte de este curso. Es decir, la muerte cercana, la muerte propia. ¿Qué es? Nos plantea la dimensión filosófica y biológica del problema. Está entre las 2 dimensiones, ¿no? La gente que intente verle como más, digamos que científicamente, más biológicamente, dirá que la muerte es un cese de funciones, un cambio de estado, ¿cierto? Transformación o una necesidad, ¿no? O sea, la muerte como una necesidad. Yadira hace un rato comentaba, nos morimos y necesitamos, es necesario que muramos, al menos en esta coyuntura histórica. Pero también filosóficamente la muerte puede ser el fin o, en base a muchas creencias, el principio de algo. Es algo extraño, ¿no? Entonces se dan cuenta que siempre la interpretación de que es absolutamente variopinta. Como cuando decimos ¿cuándo sucede? Apelamos a la dimensión temporal. ¿La muerte es un hecho o es un proceso? ¿No? O sea, ahí está la dimensión temporal, incluso como especie. Es decir, la muerte es la suma de muertes que se acumula en forma de conocimiento, de ley, de Estado, lo que fuera, o es un hecho individual, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo cito 2 casos que también tendremos oportunidad de ver, ¿no? La apoptosis, que es el proceso de autodestrucción celular que tenemos programado en nuestro propio organismo, es decir, cada uno de nosotros tiene en su cuerpo en este mismo momento células que están recibiendo la orden de aniquilarse, de ejecutarse, de morir. Ha cumplido su función y se muere, ¿no? Entonces, ese cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo en debate, es un cuerpo en construcción, es un cuerpo que continuamente está siendo revisitado, es una estructura cambiante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay debates en torno al cuándo. Por ejemplo, el debate más famoso ha sido el de 1968, el comité de Harvard, que determinó como a la muerte cerebral como el momento de ocurrencia de la muerte, para permitir, entre otras cosas, el tema de la donación de órganos y cosas de ese estilo, ¿no? Pero en época de clonación, colegas, hablábamos alguna vez con un biólogo, me hubiese gustado que esté Yadira, ahorita me pidió disculpas, pero ya regresa a la próxima clase, y ella es bióloga, y ella me dice, o sea, en época de clonaciones, si le entierras a un cuerpo, digamos, las últimas células mueren unos 15, 18 días después del cuerpo, de que el cuerpo haya sido inhumado, ¿no? Y si tú puedes clonar material genético, hipotéticamente no estaría muerto todavía. O sea, imagínense, hay un montón de
de directrices por ahí, ¿no? Y esto nos lleva a lo otro, ¿no? A los temas de violencia estructural, la muerte es justa, es injusta, ¿cuándo es justa? En esta época aparece el concepto de senectud, en el ser humano un concepto que no existe, ¿no? Que se va generando, pero es un concepto ahora masivo, el Alzheimer, y al mismo tiempo aparece este mismo concepto con quienes están cerca. Fíjense en los perros, por ejemplo, ¿no? Mi esposa ahora y mañana les llevó a mis perros al veterinario porque tenemos un perro enorme de 9 años que ya es un anciano en su porte, en su tamaño, es un anciano, es un perro decrépito que ya tiene problemas en todos los huesos, es un perro senil, ¿no? Que generaciones atrás no existían, estas especies no conocían esto, y tengo 2 perros chiquitos aún más viejos, pero con mayor esperanza de vida por sus condiciones. Y por último, la dimensión ética que aparece en el cómo enfrentarla, ¿no? ¿Cómo? El tema de la aceptación individual, la promesa salvífica que nos da la religión, todas las religiones humanas tienen de alguna u otra manera en el trasfondo una explicación que te dice, oigan, hay algo más. Se dan cuenta todas, ¿no? De alguna u otra forma. Es sinuoso, pero siempre hay algo más. Desde los egipcios, ¿no es cierto?, dejándote instrucciones para enfrentar a la muerte en el mundo andino, ¿no es cierto?, y la participación del muerto en la comunidad, en el mundo cristiano, en el mundo budista. Hay algo más. De parte de poner orden es darte esperanza o temor, ¿no? Ahorita estamos encerrados porque tenemos miedo. Siglo XXI, época de la tecnología. ¿Quién iba a decir? Pandemia, terror a la muerte. ¿Cómo la enfrentamos? Con la tecnología. El ser humano siempre ha trabajado con tecnologías, con creencias. Pero, por ejemplo, ahora es muy importante el tema de la prolongación de la vida. Yo tuve hace poco una charla para forenses, ¿no? Y me sorprendía que gente que trabaja en primera línea con muertos me diga que ellos piensan que la gente de antes vivía más, ¿no? Entonces, o sea, nunca hubo una generación tan vieja, tan longeva como la nuestra. Y es por la tecnología, o sea, uno nace, a pesar de que tengamos problemas de violencia estructural y violencia simbólica y un montón de problemas de muertes extemporáneas, llamémoslo así, la generación envejece más, ¿no? Y es un mito esa idea de que antes eran más fuertes, más papeados y vivían más tiempo. Nunca, la tecnología alimenticia, médica, humana, nunca estuvo tan avanzada. De hecho, algunos estudiosos saben que la generación que están haciendo ahorita en el siglo XX, posiblemente en el siglo XXI, posiblemente pase de los 100 años con facilidad. Y a fines de este siglo habrán generaciones que puedan enfrentar vidas de 150 años con facilidad. O sea, y una de las cosas que más nos preocupa es el tema del envejecimiento, y eso tiene que ver con la muerte, porque el envejecimiento no es otra cosa que la evidencia del paso de la muerte por tu cuerpo. Y ayer nomás veía una propaganda de televisión, yo me reía y dije, voy a grabar para ponerles en la clase. Era de una crema contra las arrugas que decía que te prevé las arrugas gravitacionales o algo así. Entonces yo decía, es inverosímil la batalla campal que tiene la sociedad del siglo XXI contra las evidencias de la muerte, ¿no? Esto es súper importante. Entonces, esto tener en cuenta, más la otra dimensión, que es la dimensión espacial, ¿no?, que les había dicho. Entonces, primer punto de debate, más allá del hecho físico y biológico que sabemos que es evidente, miren, esto es unas par de fotos de las criptas que están bajo el altar mayor de la iglesia de San Francisco. Como ustedes se pueden dar cuenta, no es un enterramiento, digamos que prístino, tal cual pasaba, suponemos nosotros que es de fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, y ha sido removido, ¿no? Y hay aquí una evidencia que nos dice a nosotros que esto pertenece a una familia que intentó de alguna forma desordenar el desbarajuste de la podredumbre en comunidad que caracterizaba a los siglos del XV al XVIII acá en el Ecuador, ¿no? Con salvo contadas excepciones muy poderosas, que esto lo saben todos los que están acá. Pero más allá de este hecho, ¿no es cierto?, esta idea de ordenar, esta idea del culto, de lo que hemos hablado, nos hace pensar en nuestra primera gran diatriba, ¿no? La muerte
toda muerte, todo esto que hemos debatido ahora es un fenómeno cultural. Por eso cambia, por eso se transforma, ¿no es cierto? Por eso está en disputa, por eso un hombre, una mujer del siglo XIII no lo entiende como un hombre o una mujer del siglo XIII en otro lado, o no lo entiende como un hombre del siglo XVI o una mujer del siglo XVIII o como una mujer del siglo XXI, ¿no? Incluso nos parece aterrador que la gente haya hecho esto o que no haya... yo me acuerdo que alguna vez le hice ver a mi mamá algunas fotos de algunas criptas de Quito y mi mamá me decía, ¡qué horror! ¡Qué feo cómo les han sabido tener!, ¿no? Entonces, claro, ella no entiende, es una mujer del siglo XX que se enfrenta con otra ritualidad. Entonces, este proceso, esta transformación, esta disputa, ¿no es cierto?, es política, es económica, es ideológica, pero es un hecho cultural. No hay muerte que no sea un hecho cultural, porque el que la debate es el animal cultural. En ese sentido, nosotros damos forma y sentido a la muerte de los demás, a la muerte del planeta, a las grandes muertes. Al final de este curso hablaremos de los mataderos, del calentamiento, del sufrimiento ambiental y estas otras muertes. Nosotros damos forma. ¿Se han dado cuenta que nosotros somos el criterio con el que se evalúan las otras muertes, ¿no? El animal, ¿no? La mascota va a ser objeto de culto, a pesar de que las indagaciones biológicas pues nos hablen de procesos de transformación, ¿no? Cultural, de nuevas lecturas culturales en torno a, por ejemplo, las otras especies, para superar el antropocentrismo. Sin embargo, somos la especie que mide, que pone los patrones de entendimiento de lo que es la muerte para el resto, da sentido, da forma, ¿no? Incluso grandes debates nuestros tienen, por ejemplo, en forma de veganismos, están poniendo en cuestionamiento la vida y la muerte de otras especies. Entonces, es un gran hecho cultural y por ahí puede ir el primer debate de la siguiente clase, vayan anotando. Entonces, aquí yo les había puesto esta buena anécdota que me encanta, ¿no? Nuestra concepción de ella es histórica, ¿no? Y me viene a la cabeza, aquí he puesto 1949, evidentemente es 1849, ¿no? Chopin en su lecho de muerte, un tipo que estaba embebido de romanticismo, ¿no? El famoso músico polaco, embebido de romanticismo en una sociedad en la que está componiendo, que está interpretando la muerte en sus canciones. Él le teme, él evoca continuamente, ¿no? Al punto que deja escrito en su testamento, ante el dolor de la muerte, ¿no es cierto?, preveo que abran mi cuerpo para estar seguro de que cuando me depositen en el sepulcro esté verdaderamente muerto. El terror a la muerte, ¿no? Una evidencia, el tipo está, y des en cuenta que se manda, pues, del himno, la pieza icónica de la música de cámara, ¿no?, referente a la muerte. Aquí vemos una representación de él en su lecho de muerte, algo que era muy común en la época, ¿no? Pero es histórico, ¿no? No nos pasa ahora. Tenemos otra forma de entender, tenemos otra forma de enfrentarla. Han hablado algunas personas de esta tarde de cómo están enfrentando procesos cercanos y ya no pides que te abran atajo para asegurarte de que en el sepulcro, o sea, estamos nosotros hablando de técnicas de cremación, de entierros ecológicos, de aniquilación del cuerpo, ya en Bélgica, en Holanda. Aquí está y no le presenté. Fausto, ¿no hablaste? Estaba. Sí, aquí estoy, bro. Ya te presento. Creo que no te vi No en te el... preocupes. Si gustas al final, no, para no cortar. Sí, pero por ahí va, ¿no? Entonces justamente Fausto es uno de los... es miembro de la Sociedad Funeraria Nacional, ¿no? Y es interesante entender que dentro de ese mismo, por ejemplo, cementerio, el trabajo que ha hecho el Franklin, no es una historia que puede ser contada con una sola luz, ¿no? Sino que es una historia de disputas. El cementerio se convierte en un espacio disputado, es un espacio de debate, es un espacio de construcción. Y eso es para las personas que trabajan el tema del espacio y la muerte, ¿no? Entonces, es cultural, segundo punto para debate,
La comprensión de este hecho es, de este hecho ineluctable, o sea, es diversa, móvil e influenciable. Y en esta diversidad, en esta movilidad, en esta influenciabilidad de la significación y de la profundidad de lo que significa la muerte, entran múltiples actores, desde los capitales a las leyes, desde la iglesia al Estado, en fin, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo un registro de caja del archivo del cementerio de San Diego, en el que hay un ingreso, ¿no? De 75 sucres consignados por los cajones de los sarcófagos de los pequeños ataúdcitos, ¿no? Para cadáveres de los generales Páez, Serrano y Coral, después de la hoguera bárbara. Porque recuerden que ya venían hechos huesitos, ¿no? Después del raqueteo. Y esto es interesante. O sea, hay una forma de culto en esa muerte liberal, ¿no? En este momento, que se va a ir transformando, y ese culto está disputado en ese momento entre la iglesia y el Estado, capitales y formas. Yo, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, justamente, no sé si Franklin has encontrado algo así, pero en el archivo del cementerio de San Diego, exploraba yo los años 70, y resulta que encuentro un debate, ¿no?, de la Junta de Accionistas de la Sociedad Funeraria Nacional, que la gente piensa que es además pública, ¿no? Pero es una empresa, es una sociedad. Y es gracioso porque en esta reunión, me parece que es del año 77, tendría que traerles para poder analizar, esta gente está debatiendo generar mayor, digamos que publicidad hacia la cremación. En este momento, la primera vez que se intenta traer crematorios a Quito, va a ser en 1900, 1910, intentan traer, se habla de los beneficios, pero evidentemente distan mucho de ser los que nosotros ahora conocemos. Pero en los 70, esta gente está discutiendo, ¿no es cierto? Y uno de las personas que debate este tema dice, hay que vender la idea, haciéndoles pensar que es más sanitario, ¿no es cierto?, más rápido y que ocupa menos espacio. Y esto es terriblemente premonitorio, si ustedes quieren. Y ahí, ¿qué es la sociedad funeraria en este debate? Es un actor importante en el campo que está imponiendo una manera de entenderlo. O sea, no es solamente que la gente, que llega a la cremación y la gente, yupi, ¿no? Sino que en un momento determinado la gente no quiere cremarse. Es un pecado incluso. La gente escucha mucho los dictámenes de la iglesia que en ese momento recomiendan que no. Pero lo paradójico es que este capital funerario está diciendo, ¿y qué tal si decimos que es un método menos doloroso para el cadáver? Y uno dice, bueno, pero para el cadáver, ojo, cada uno de nosotros tiene uno de los miedos que más nos perturba y que le ha perturbado a la especie, es la descomposición, ¿no? Es un proceso largo, doloroso, que la cremación viene a eliminarlo. Entonces es una concepción móvil, y así quiero que empecemos a debatir. Aquí les pongo una broma porque ya intuía que en este momento están cansados. El mismo Chopin dice, ¿cómo es posible que la muerte sea otra cosa que el frío acecho de la ira divina? Y la gerente general de Alcor, ¿no? Dice, maestro, también es un negocio como siempre lo ha sido, ¿no? Siglo XXI después de Cristo, Alcor se define como una ambulancia en el tiempo, ¿no? La empresa líder norteamericana en criogenización de cuerpos. Ellos dicen, bueno, básicamente tienen cabezas y cuerpos enteros que en el futuro los revivirán. Eso todavía sigue siendo piensen en un transhumanismo, en un posthumanismo, que eso serán igual nuestras últimas sesiones, pero estas dos condiciones, ¿no? El hombre que teme a morirse y que pide que le abran a destajo, se enfrenta con esta concepción del siglo XXI, ¿no? El cuerpo como ese espacio a preservar. Y que de hecho, si se fijan, ya la física, muchos físicos están discutiendo que, de hecho, el cuerpo es lo que estorba. Los nuevos transhumanismos te hablan de cómo sacar tu conciencia hacia algo que no sea perecible, o sea, algo que no sea orgánico. Superarle al cuerpo, volverte conciencia. Los transhumanismos son loquísimos y, bueno, pues al final ahí veremos a alguna cosa, ¿no? Leamos esta transformación, si es móvil, miren esto y un poco vamos luego cuando hablemos de la biopolítica, me parece que son ejemplos que he traído a colación de obras de la literatura, ¿no?
Shakespeare en El Rey Lear, ¿cierto? Una obra todavía anclada en el antiguo régimen, dice, si el séptimo día le dice a Cordelia, a su hija, encuentran en mi reino tu cuerpo desterrado, será tu muerte. O sea, el soberano ejerciendo su poder sobre el cuerpo, ¿no? Es decir, la muerte de alguna forma no te pertenece, sino que es gestionada por otro, así como ahora se gestiona desde la vida. Miren la transformación, ¿no es cierto?, de esa muerte designada a una muerte ya en transformación en el siglo XIX, ¿no? Conformándose el campo hospitalario en la taberna, Emilio Solá describe el deseo de Gervasia, ¿no? Sí, dice ella, también se puede al fin tener el deseo de morir una en su propia cama. Yo después de una vida de fatiga moriría gustosa en mi cama, en mi casa y en mi cama. A ella ya es una testigo del traslado de los muertos y de los enfermos al hospital, ¿no? Como el espacio en el que te vas a morir. Y ella teme eso y reclama lo otro. Aquí vemos en Pulp de Charles Bukowski, ¿no? Ustedes saben, el Bukowski divertido, ¿no? Chabacano. Es en este momento el cartero. Él dice que entra a entregar una carta a una casa en la que había un velatorio y dice, entonces me entró un gusanillo cada vez mayor. Así que lo hice, levanté la tapa de un ataúd y miré dentro. Di un grito y cerré la tapa de golpe. Allá adentro había una mujer desnuda, joven y guapa, pero muerta. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Entre una y otra, ¿no es cierto?, de las citas, hay una muerte distinta. Lo que nos muestra nosotros solamente, o sea, este proceso de transformación, este proceso, o sea, entonces alguien me preguntaba a mí, ¿se le ha tenido miedo, recelo a la muerte siempre? Bueno, cambiante, ¿no? O sea, siempre ha sido una vocación distinta. Aquí les pongo una última cita ya futurista, J.G. Ballard en su novela Rascacielos, esta sí es Alcor, ¿no? Unas salas de disección en el departamento de anatomía, dice, compuesto por mesas de vidrio y observando los cadáveres parcialmente diseccionados. La pulcra amputación de miembros, torres, cabeza y abdomen, practicada por equipos de estudiantes que cuando concluyera el semestre habían reducido cada cadáver a una pila de huesos y un marbete necrológico. Reproducía con exactitud la erosión del mundo alrededor del rascacielos. Él se imagina una sociedad post-ritual, una sociedad tecnológica, pero muy difícil que pase. Entonces, y para finalizar, entonces, viene el tercer punto. Entonces, si es en transformación, ¿no es cierto? En este curso vamos a proponer que el sentido ético y cultural que damos a la muerte no se acaba en el cese de signos vitales, sino que inicia en el proceso de ritualización, en el rito de paso. Y aquí damos justamente la apertura para nuestra siguiente clase. Como siempre, quisiera terminar con una frase de uno de estos pensadores que se ha abocado a entender la muerte, ¿no? Norbert Elias, en su Soledad de los Moribundos, que leeremos un fragmento acá, dice, la muerte es un problema de los vivos, los muertos no tienen problemas. Y con esto abrimos ahorita un pequeño debate como introducción a nuestro curso y nos abocamos a la comprensión de esta última parte de las tres características que hemos propuesto ahorita como objeto de debate. Entonces, no sé si quiere alguien preguntar, intervenir, opinar. Si no, le damos paso a Fausto. Bueno, Fausto, preséntate. ¿Cómo están, estimados todos y todas? ¿Me escuchas, Leonardo? No veo mi micrófono activado. Perfecto. Bueno, mi nombre es Fausto Aguilera, soy administrador de profesión, miembro de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria desde hace alrededor de 3 años. En este momento, ya que estabas realizando la explicación, digamos, cuáles son mis intereses, vínculos y perspectivas respecto del curso, es que en realidad la muerte no me cruza por la actividad profesional en un inicio, sino por la estética, básicamente, y a través de la música, ¿no? Digamos, creo que esa es la primera experiencia y contacto que uno tiene con una reflexión sobre la muerte, a pesar de que la muerte nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Desde la muerte de un familiar en adelante. Y a partir de ello, digamos, ya hace un par de años, cuando, digamos, por un tema familiar, digamos, también viví la muerte durante mi adolescencia, no necesariamente por la pérdida de un familiar,
pero sí porque mi familia estuvo involucrada con el negocio funerario, o digamos con la administración de la muerte a través de la Sociedad Funeraria Nacional. Y después de varios años de ejercer mi profesión en algunas áreas en el sector privado y público, tuve la oportunidad de colaborar también con la institución. Entonces, actualmente yo soy auditor interno de la Sociedad Funeraria Nacional del Ecuador. Como tú mencionabas, indiscutiblemente la administración de la muerte no es solamente un hecho administrativo burocrático, ¿no? Nosotros administramos los cuerpos, administramos los procedimientos y administramos los rituales. Entonces, este campo de estudio es mucho más amplio que lo que nosotros como actores del sector funerario naturalmente experimentamos. Entonces, eso es lo que me aboca a seguir perfeccionando el conocimiento y también lograr un mayor entendimiento. Yo creo que uno de mis intereses no es meramente concreto, digamos, instrumental, sino también filosófico. Y en ese sentido, creo que es muy importante contar con tu apoyo para hacerlo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quisieran opinar? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna observación? Vamos, Franklin. Te veo inquieto. Bueno, no precisamente por opinar, pero cuando hablabas de este ejemplo de de las sepulturas de estos inmolados en la llamada hoguera bárbara, y decías que sí yo podía plantear un problema parecido, me costaba un poco asimilar algo paralelo, ¿no? O equivalente. Pero es interesante por decirte esa preocupación por quienes quieren adquirir un lugar de enterramiento en el cementerio de Riobamba. Y encontré un texto en el cual se precisaba en el reglamento que había bóvedas de primera, de segunda y de tercera. No estaba claro qué es lo que les hace de primera o de segunda o de tercera, pero era curioso un caso en el cual el que hace el documento cuenta que un padre de familia vino a buscar una bóveda de primera para su hija, pero estaban agotadas. Dice, así que tuvo que resignarse a comprar una de segunda. Entonces, claro, la sensibilidad ante la muerte va marcando desde tiempos atrás hasta el tiempo actual, ¿no? En el cual las prácticas están evolucionando. Entonces, eso me venía a pensar a propósito de tu mención. Es interesante. En el momento va a haber una semana entera en la que analicemos la constitución de los cementerios extramuros, los cementerios generales en Quito no, sino que en otras capitales latinoamericanas, y traeremos a colación esto, ¿no? Hay un debate brutal. A mí me encanta el liberalismo como este espacio de debate brutal en torno a la muerte, ¿no? En el que, por ejemplo, actores como José Peralta está interviniendo ferozmente en el Congreso en pos de la ley de cementerios, pero y eso es una cosa muy interesante para el Fausto, la sociedad es muy ágil para asimilar los tiempos y para adaptarse, ¿no? Entonces también hay una hipótesis que yo tengo, y es que los actores funerarios son sumamente ágiles para leer las transformaciones políticas, sobre todo cuando son privados. Es decir, son muy ágiles, ¿no? Entonces, y además que están leyendo desde lo que dice Franklin también, o sea, el cementerio como un espacio de diferenciación, ¿no? Ese mito que dice afuera de los cementerios, aquí empieza la igualdad, o yo soy lo que fuiste, o lo que no es, son grandes, digamos que frases, ¿no? Pero no, la muerte es un espacio disputado, es un espacio simbólico. De hecho, nos invitan ahora la gente del Carmen Alto a dialogar sobre la muerte en Llano Grande, por ejemplo, ¿no? Y yo les contaba algún rato que una de las cosas más impresionantes ha sido ver la instalación del cementerio como un acto de rebelión, o como un acto de disputa frente a la planificación urbana, de diferenciación, incluso ritual. Pero eso es muy interesante, ¿no? ¿Alguien más? Pau. Sí, me quedó sonando ahorita lo que dice el Franklin de esto de las bóvedas de primera, segunda y tercera. Y en Guanando alguna vez hay un pueblito que no superará las 250 familias o personas, familias creo que son. Hay 3 cementerios.
El uno, bueno, ya está lleno. Hay otro abajo de la iglesia y el otro que está todavía enterito por llenar. Pero alguna vez mi papá me dijo, estábamos ahí en la iglesia y me decía, este es el de los blancos. Como refiriéndose, acá se entierran y por apellidos, ¿no? No sé si son Ocañas, Merino, bueno, ahí tienen una serie de apellidos que, digamos, es gente que tiene dinero, se le conoce porque tiene dinero. O gente que ha trabajado mucho con la iglesia, de muy cerca. Y alguna vez a alguien del pueblo le pregunté cómo es eso del cementerio de blancos. No, no, aquí todos se pueden enterrar donde quieran, solo hay que pedirle al padrecito. Pero sí hay esas nociones de que hay lugares destinados para un grupo de personas, ¿no? Hay como una categorización ahí. Y me quedó sonando lo que decía el Fausto de la sociedad funeraria, que también esto de administrar los rituales. Y claro, aquí se me hace que en la ciudad es como más, es posible como ir regulando, ¿no? Llegas a tal hora, hasta tal hora te puedes quedar en el velorio. En la ruralidad hay otra dinámica, ¿no? El tratamiento es distinto y yo creo que el rito siempre busca sus formas de escapársele a ciertas imposiciones, ¿no? Que lo que me ha pasado a mí con los animeros, esta gente, el curita sí te bendigo, no, yo no les bendigo, pero ellos a la larga están organizando su propio ritual, su propio rezo, su propia procesión. Entonces, de alguna manera, aunque se asumen muy vinculados a la religión católica, a la iglesia, a las actividades que organiza el padre, también están por fuera, no hay como esos dos caminitos ahí. Así es. Es súper interesante y productivo ese debate y vamos a tener, bueno, en torno a la configuración y el funcionamiento del rito, la próxima clase vamos a debatir. Quisiera oír a alguno de nuestros alumnos de historia para ver qué ha pasado. Vamos con, el Carlos, desde el que le veo más arriba en el chat. ¿Qué opinas, Carlos? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Cómo van las cosas? Carlos ya creo que se ha dormido. Que sí. Pues igual dos cosas. Lo primero es que está súper interesante. La verdad es que no lo... O sea, me llamó mucho la atención el que... Bueno, una de las preguntas, uno de los planteamientos que nos decía, y es que esto se puede abordar o de forma individual o más bien como grupo, como que tiene que ver con todos. Y lo segundo, que como decía Paula, pues bueno, a mí también me contaron la historia del animero y también era pequeño y pues en cambio en mi caso fue porque mis abuelos viven en Perucho y pues la dinámica es muy similar. El tema es que, pues bueno, nos contaron ahí la historia y pues a uno también le daba cosas, pero más que nada era un poco diferente. El tema en Peruche es que, de hecho, hay una actual vía en la que en su momento fue el cementerio que es conocida como la calle de Almas. Ahorita, pues nada más es una vía que hace más fácil el acceso a la iglesia, al cementerio y van a otros lugares. Pero me llamaba la atención cómo estaba construida justamente sobre el lugar en el que antes se enterraban las personas. Y una de las preguntas que igual me quedaba allí en el aire era que es como si hubiera perdido tal vez valor, un poco de significado, porque tal vez quienes enterraron a esos muertos pues simplemente ya no estaban y ya nada que ver, como que ya no le pertenecía a nadie, como que ya no tenía razón que las visitas se sigan haciendo allá, más allá del tema de la organización del espacio. Y pues bueno, porque una vía era necesaria ahí, pero me llamaba la atención cómo pasaba, o sea, cómo igual con el tiempo, como ya no estando los mismos, dejaba de tener valor y pues nada más era algo en lo que ya no había inconveniente, ya simplemente sobre ese mismo lugar pues se limpia y queda la vía y se reubica el cementerio ahí. Y pues bueno, estaba pensando en eso ahorita. Eso es muy interesante y es justamente porque es por las disputas, el necesario olvido que tiene que tener el espacio de la muerte, ¿no? Es eso. Y en Perucho es interesantísimo eso, porque hay gente que todavía tiene los terrenos sobre lo que fue el antiguo cementerio y cuando cavan sacan huesos todavía, ¿no? Y esos huesos, pues en ocasiones están ahí. Y hay otra cosa interesante que también puede tener el debate en Perucho. Tenemos en toda la zona de
de la llamada ruta escondida, se practicaba en épocas de principios del siglo XX, ¿no? Procesos de eutanasia, ¿no? Simples, porque la sociedad no podía mantenerles a los enfermos durante mucho tiempo. Eso es. Entonces, miren, quedemos en... La próxima clase tenemos ya un texto de debate que va a ser el texto de Turner, ¿no? Son 18 páginas, bastante simple. Hay especialistas aquí en ritualidad, ya vieron que el grupo es buenísimo. Vamos a reflexionar en torno a las formas rituales que adquiere la muerte, por qué es tan profunda, ¿no? Y vamos a analizar dos de los tres casos. El caso del libro egipcio de los muertos, que es básico, muy simple, lo leen en 10 minutos, y el de las Torres del Silencio, y dejaremos a Salomón con un texto etnohistórico un poco más profundo para analizarlo con Van Gennep y los ritos de paso en la siguiente sesión. Entonces, las preguntas a la clase, espero que ya nuestra aula virtual formal esté funcionando el día de mañana como me prometieron, pero a veces a los de educación virtual no les creo porque siempre me meten en problemas. Entonces, de no estar funcionando mañana o el sábado, ustedes empezarían a aparecer en su aula virtual el día sábado, quizá el lunes temprano, ya puedan ver ya más estructurada la clase. Y ahí pondré en debate estas preguntas en el foro de la clase para empezar a discutir. Lo interesante es también que hagamos una cosa, ¿no? Que cada clase, por ejemplo, empecemos como la que empezó hoy, con un cuento, o sea, con un tema que nos convoque a la muerte. Hay cosas muy chéveres. Les recomiendo un libro de Lesser, que es un tipo que se llama Vivir y Morir en Buenos Aires. Es increíble la manera como narra y cómo te está contando historia política a través de los muertos. Ya la próxima clase les tengo. Esta clase no pudieron unirse un par de compañeros, pero... Y además que el doctor Gómez Jurado va a estar por aquí rondando. Por mi parte, sin más, o sea, como les dije, no quiero que sea más allá de hora y media porque cansa la plataforma, sino que vamos a tener un montón de tiempo de trabajo autónomo y de reuniones conmigo. Eso ya vamos a determinar la próxima semana. Pero, sin más, quedaríamos entonces por iniciar nuestra clase el día lunes a las 4 de la tarde por esta misma plataforma. Si alguien quiere decir algo, si no, pues nos despedimos y dejamos pendientes de estos debates. ¿Nadie dice nada? Sí, yo solamente, Leonardo, solamente quería brevemente reflexionar sobre esta primera introducción, y es que efectivamente a mi modo de ver, y por lo que digamos tú comentaste, una de las cosas más importantes es que la muerte es un fenómeno cambiante. Eso es lo que más resuena conmigo. O sea, nosotros identificamos, creemos que, digamos, una vez que el cuerpo es depositado en el cementerio, ahí termina todo. Y en realidad para nosotros ahí empieza todo, ¿no? Entonces, no solamente para los dedos, en el ámbito de la administración mortuoria y en el ámbito, digamos, de la relación que se tiene en el mediano largo plazo con el propio familiar, no solamente en términos administrativos, digamos, va cambiando, ¿no? Y digamos, culturalmente también va cambiando. Entonces, creo que eso es lo que más resuena conmigo al momento. Es súper interesante esto que vos dices, porque esto va a ser un detonante durante todo el curso, ¿no? Pero nadie mejor que un funebrero profesional para darte cuenta de eso. No hay peor error que vos como padre de familia puedes cometer que comprar la tumba para vos, mi esposa, mis hijos y mis nietos. Que seguramente vos y tu esposa quizá te entierres, quizá alguno de tus hijos, pero ya tus nietos, seguramente tu cementerio ya pasó de moda, ya no se entierra así. Eso pasa y es muy común, al punto que tienden a quedar las bóvedas vacías, ¿se han dado cuenta? O sea, una familia, y es alguna vez yo le decía a mi abuela, cuando estaba en su lecho de muerte, porque yo quería que me entierren en San Diego, ¿no? Es mi idea, bajo la efigie de la cabra. Pero la abuela, yo le decía a mi abuelita, pero ¿dónde están los títulos de propiedad? Porque la familia tenía 2 grandes mausoleos ahí botados. Y me decía, hijo, no sé. Entonces la abuela manda a preguntar a alguien porque ella quería enterrarse en San Diego, ¿no?
Y des en cuenta que yo era como que bacán hasta el final. Y ya en el hospital yo le decía, abuelita, San Diego, va. O sea, ese tipo de estupideces. Yo discutía con mi abuela mientras moría, ¿no? Y ella me decía, San Diego, San Diego. Y la cosa es que al final, cuando murió, la familia no le quiso enterrar en San Diego, ¿no? Consideraban que era un cementerio peligroso, que no le iban a poder ver a la abuela, y le enterraron en Jardines del Valle. Y ahí está el debate, ¿no? O sea, es una cuestión también económica, es una cuestión de estatus. El fenómeno Monte Olivo es impresionante en Quito. Y es paradójico, por ejemplo, que la sociedad funeraria o sea, van siguiendo el patrón, ¿no? Como el cementerio bajo esa dinámica en Jardines del Valle, Colinas de la Paz, Monte Olivo, como ese nuevo eje, ¿no? Que va funcionando. Pero esto va a ser un debate amplio y durante todo el curso. O sea, cómo se construye estatus en la muerte, cómo se construye, si ha sido siempre así. O sea, es decir, antes nos importaba esas calaveras anónimas en las iglesias, buscaban estatus, quizás sí, pero de otra forma, ¿no? La calavera que lleva el animero, Pau. O sea, hay que ponerle algunas clases de ese tipo de títulos, ¿no? Y la calavera del animero, ¿quién era? O sea, alguna vez Claro, entonces, pero en fin. Pero, ¿sabes? O sea, a mí me impactó, ¿no? Porque la calaverita dicen que es siempre de un familiar. Y toda esta vaina de pedir permiso a la familia para poder irle a sacar el cráneo a tu familiar, desenterrarlo y todo. Pero te le toman tal cariño, o sea, es tal el vínculo que agarran con la calaverita porque se la prestan, porque ahora es como un poco mal visto que tú vayas a sacar el cráneo a tu papá, entonces se la prestan y la pintan de blanco, ¿no? Como para que realce más en la noche. Pero don Federico, cuando la devolvió, él lloraba porque no quería devolverla, pero estaba cumpliendo el deseo de su papá porque dijo que se le apareció en sueños y le dijo que le tiene que devolver su calavera. Entonces él sufría porque él quería seguir andando con esa calaverita, pero estaba cumpliendo el deseo de su papá, lo que no le cumplieron a tu abuela, ¿me entiendes? Y pensaba en eso que tú cuentas de tu abuela, es como uno puede ir trazando su deseo para la muerte, ¿no? Mi abuelo quería que le toquen, no, ese era mi bisabuelo, que le toquen Lamparilla, le gustaba tanto Guayaquil que pidió Guayaquil de mis amores y vasija de barro. Y le tocaron, ¿no? Entonces, tú puedes pedir y hacer tu lista de deseos de la muerte, pero ve tú a saber si te la van a cumplir, por eso mismo, cómo va cambiando y cómo tu familia va a asumir tu muerte. Así es. Y a veces te digo, papi, ¿cómo te llevo? Y nos reímos porque alguna vez mi tío encontró una familia que no tenía dinero y necesitaba llevarle a un muerto. Le sentaron en el taxi a este señor, le cubrieron con poncho, sombrero y bufanda, y el señor se fue el viaje sentadito. Entonces yo le decía, papá, ¿cómo te llamo? Me dice, llévame en el taxi del tío. ¿Cómo te voy a llevar así? Entonces, si tú ya no estás viviendo ahí, le pones a tu familia en unos momentos, ¿qué hago? ¿Cómo lo llevo? Pero, por ejemplo, para mí, y ya de eso creo que es muy personal, creo que el deseo de un moribundo, de alguien que quiere morir, es súper importante. Es su eternidad, ¿sí? Y es como quiere ser también recordado. Tú planeas ser recordado de alguna manera. Una vez que tienes esa noción de la muerte, dices, ¿y ahora qué hago? Tú quieres la cabra. Yo ahora que le tengo a mi guagua, ¿y ahora qué disposiciones tengo? ¿Querrá quedarse con una partecita de mí? ¿Querrá irme a botar un poquito en Guanando? No sé. Es que el problema, ahí es un problema también generacional y de disputas, ¿no? O sea, es decir, yo alguna vez le dije a mi mamá y quiero rock en mi funeral y me dijo, si vos te mueres primero, yo veré lo que te toco y punto. Dije, ya, pues, no se va a dar. No se pudo. Pero claro, y me dijo, yo vas a ver, y te mando a rezar misas y no sé qué. Entonces yo dije, ya, no luchemos contra eso. Queridos amigos, ha sido un gusto tener esta primera introducción con ustedes. Franklin, ¿vas a decir algo? Una pregunta, ¿las sesiones van a ser qué días?
lunes y jueves de 4 a 6. Ya, correcto, gracias. Sí, y vamos igual a ir detonando ejemplos de gente acá, ¿no? Leeremos tu texto de Riobamba que está ahorita ya procesándose, listo para publicarse en noviembre, el de las memorias del Encuentro Nacional. Un abrazo con todos, para todos, y nos veremos el lunes. Lean y nada, un gusto haber iniciado nuestro curso. Suerte. Gracias. Gracias, Leo. Un gusto, Leonardo. Un abrazo a todos. Igual.